iniciar la grabación del curso, ya estamos grabando. Vamos a hacer, como siempre, compartir con todos vosotros, con vosotras, la pantalla con la presentación. Ahí la tenemos. Debe estar entrando. A ver, a ver. Ahora ya la tenemos por ahí. Evaluación científica, situación actual y tendencias de futuro, que es el nombre del curso que inicia hoy y que nos va a ocupar durante esta semana los días lunes, miércoles y viernes, siempre a la misma hora, hora peninsular española, 12:30 hasta las 14:30. Un curso que en esta ocasión voy a impartir con mi compañera Carmen Utrera, que ya está por aquí también y que se va a hacer cargo de una parte de del contenido relacionado con este curso. Un curso en el que nos marcamos por objetivo pues, que comprendáis los fundamentos de la evaluación científica y su importancia en el avance del conocimiento. Un curso en el que planteamos como objetivo analizar los diferentes enfoques y métricas que se utilizan en la evaluación de la ciencia, que exploremos las fortalezas y limitaciones de los sistemas de evaluación científica actuales, que empecemos a familiarizarnos con las tendencias emergentes en la evaluación científica, porque sobre todo a vosotros que estáis comenzando ahora a construir vuestra carrera os van a afectar, que reflexionemos entre todos sobre los desafíos éticos y prácticos asociados con la evaluación de la ciencia y, por supuesto, y finalmente, que apliquemos los conocimientos adquiridos en la evaluación crítica de vuestra propia investigación y también la de otros, porque esto es algo que también os está tocando ya y si no os está tocando, en breve os va a tocar. Para responder a estos objetivos hemos preparado un programa con estos 6 módulos, con estas 6 partes, con estos 6 compartimentos no estancos. Ya veréis cómo se mezclan mucho unos con otros, fundamentos de evaluación científica, enfoques tradicionales de evaluación, limitaciones y críticas a los sistemas de evaluación actuales, tendencias emergentes en evaluación científica, desafíos éticos y prácticos en la evaluación de la ciencia y finalmente una cuestión meramente práctica que tiene que ver con la redacción del informe de justificación de la calidad en tesis por compendio y en cualquier caso para la defensa del artículo que tenéis que presentar, ¿no?, como herramienta del control de calidad de la propia tesis doctoral. Vale, Zulma que ya llegaba por ahí, ahora enlace el curso. Muy bien, Zulma, de acuerdo, perfecto. Vamos a empezar por el principio. Fundamentos de evaluación científica. Fundamentos de evaluación científica. Lo primero es concretar la necesidad de poner en práctica, de poner en marcha procesos de evaluación de la ciencia. ¿Por qué creéis que es importante evaluar la ciencia? ¿Por qué? Os pregunto yo a vosotros, os pregunto a vosotras. ¿Por qué pensáis que es importante evaluar la ciencia? Si es que creéis que es importante, que lo mismo, bueno, pues encontramos con que no es importante. ¿Vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Es importante ¿es importante evaluar la ciencia? Sí, no. ¿Qué pensáis vosotros? Dice Washington que sí, que es importante. Víctor también, Víctor Hugo Perales, le sigue. Ya alguno empieza ahí con los argumentos. Ahora iremos a eso, Zulma y José Antonio. ¿Vale? Vale. Entonces, parece que convenimos que sí, que es importante evaluar la ciencia. Y ahora, ¿por qué? Ahora sí, viene la segunda pregunta. Y dicen por ahí, porque es una manera de validar la propia ciencia, porque no todas las obras tienen la misma calidad científica y ahí hay alguien que ya se va directamente a los ítems de evaluación, no al, digamos, al conjunto del objeto de evaluación, porque es una manera de clasificar ¿qué? La ciencia, vale, porque hay mucho sesgo, porque mejora la calidad de la evaluación, porque aumenta la confianza en los resultados, porque mantiene la calidad de la ciencia que se produce para su adecuada aplicación, dice Washington, para identificar hitos de avance, ¿no? Para identificar, entiendo, Mario, itinerarios, ¿no? Caminos, fronteras de conocimiento.
Evaluar la ciencia para identificar áreas prioritarias de estudio. Interesante esto también. Interesante. Porque es importante saber la consistencia, dice Víctor, de los productos del trabajo científico. De acuerdo. Un poco vais todos por la misma línea, ¿no? La línea de la calidad, ¿verdad? Bueno, quizás efectivamente esa sea, ¿no?, la opción prioritaria o como mínimo la justificación primera de la evaluación de la ciencia, asegurar la calidad del proceso científico y también de los resultados científicos, porque es la manera además de respaldar, ¿no? ¿Vale? Respaldar lo que se está haciendo y desde luego también es la manera de dar confiabilidad a lo que se está haciendo. Es decir, cuando se valida todo el proceso, ¿verdad?, de generación del conocimiento científico. Lo dice María Teresa, lo resume muy bien. La evaluación nos ayuda a identificar y promover la investigación sólida y confiable y a descartar o mejorar investigaciones que puedan ser deficientes o sesgadas. ¿Vale? De acuerdo, perfecto. Calidad por una parte, pero yo apunto un par de cosas más. Además de la calidad, la rendición de cuentas. ¿Vale? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos rendición de cuentas? Nos referimos básicamente a que tenemos finalmente que dar cuenta, tenemos que dar, tenemos que, lo diré, proporcionar ítems, ¿vale?, que de alguna manera den idea de que efectivamente aquello para lo que hemos sido seleccionados, aquello para lo que se nos está financiando, se está cumpliendo, ¿vale?, de la manera acordada y si es posible, pues de una mejor manera todavía. Es decir, de alguna manera tenemos que aportar, ¿vale?, pruebas de que efectivamente estamos llevando a cabo aquel proceso para el que se nos designó o aquellos procesos para los que se nos financió. ¿Vale? En el caso de la mayor parte de la investigación científica que se hace en España, ya sabéis que está financiada con fondos públicos, con lo que no parece, ¿verdad?, ninguna locura pedir a los investigadores que digan, ¿no?, en qué modo se han gastado esos recursos públicos, ¿vale? Y si ese gasto que se ha hecho, esa inversión que se ha hecho, ¿vale?, efectivamente responde a los parámetros, ¿no?, responde a los estándares de calidad que habitualmente se utilizan o que se podrían utilizar. Esto para fondos públicos, pero también para fondos privados, incluso no hablemos solo de dinero, quiero decir, de alguna manera también que estamos respondiendo a la confianza depositada en nosotros. ¿Vale? Cuando quien nos está auditando, por ejemplo, es la persona que dirige nuestros trabajos o la persona que nos ha encargado los trabajos. ¿Vale? Nos evalúa para qué, o evalúa el producto, el resultado final, para qué, para efectivamente saber, ¿no?, o tomar conciencia de que eso efectivamente responde al encargo hecho, ¿vale?, o a la confianza depositada en nosotros, ¿vale? Y hay una tercera cuestión, evaluar el rendimiento científico, evaluar la ciencia para repartir, ¿vale?, las oportunidades, ¿vale? Repartir las oportunidades en forma de presupuesto o en forma de posiciones, contratos, participación en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En un escenario en el que los presupuestos no son capaces, ¿no?, de colmar todas las expectativas creadas o no son capaces de llegar a todos los potenciales candidatos o a todos los potenciales proyectos que se presentan. Hay que discriminar, hay que discernir, hay que seleccionar. ¿Vale? Y en esos procesos de selección, pues interviene, como no puede ser de otra manera, los procesos de evaluación científica. ¿Vale? Esto si acaso sería, puede que haya algunas razones más, desde luego, pero a mi modo de ver, o a nuestro modo de ver, desde luego, son los tres principales pilares que sostienen, que mantienen, que justifican los procesos de evaluación científica.
¿Vale? Bien, fijaos que ahora vamos a intentar delimitar el objeto de estudio. Porque claro, estamos hablando de qué? De evaluación científica. ¿Qué es la evaluación científica para vosotros y para vosotras? ¿Qué es? ¿Qué es la evaluación científica? ¿Quién se atreve a adelantar una posible definición? Por ahí, Aida Ezequiel que dice medir la calidad de una investigación. Sí, por supuesto que sí, Zulma, puede, tenéis un momento para pensar. ¿Vale? Aida apunta hacia medir la calidad de una investigación. ¿De una investigación o de la investigación? En sentido genérico. ¿Aida? ¿De un proceso de investigación? ¿De un equipo de investigación? ¿De una carrera investigadora? Y dice José Antonio, la evaluación tanto del resultado como del proceso. Y dice Zulma que es un proceso que permite verificar que todo lo que se hace en la ciencia. José Carlos Va dice que la evaluación científica incluye la evaluación de los autores y de su impacto. ¿Pero el impacto es objeto de evaluación o el impacto es un instrumento de evaluación? José Carlos. Es un instrumento, efectivamente. Y dice Pedro que la evaluación científica es una forma de medir el valor de la producción en determinado campo. No sé yo si estoy de acuerdo con eso que tú dices, Pedro. Que la evaluación científica sea una forma de medir el valor de la producción en determinado campo. Más bien sería el contrario. La producción en determinado campo o el valor de la producción en determinado campo sería una forma de medir la ciencia o de evaluar la ciencia. ¿Vale? Yo al menos lo veo así. Y sigo leyendo por ahí. A ver, que no quiero perderme los comentarios, me voy a quedar leyendo a Pedro. Y no sé si te perdí, Pedro. Un segundo, que estoy en el chat hacia arriba. 12:40, 12:47. Por aquí tiene que andar Pedro. Aquí, ya te localicé, Pedro. Zulma decía a continuación de Pedro, evaluar implica establecer parámetros de evaluación generales que apliquen a todo. Bueno, de eso vamos a tener ocasión de hablar, Zulma. Si efectivamente se establecen esos parámetros generales que puedan ser de aplicación a todo. Dice María Antonia que la evaluación científica para ella es un proceso que sirve para analizar y validar la calidad y rigurosidad de la investigación y sus resultados. Analizar y validar la calidad y rigurosidad de la investigación y sus resultados. Vale, interesante. Juan Manuel dice que la evaluación científica es la que se realiza bajo ciertos lineamientos, una cuestión muy genérica. Washington que apunta hacia que la evaluación científica es el grado de contribución a la ciencia. Bueno, el grado de contribución a la ciencia es una manera de medir la ciencia, ¿no? Pero es un instrumento en sí, ¿no? No el objeto de la evaluación científica. Y Diana dice que la aplicación de métodos para valorar de manera objetiva los elementos. ¿Qué elementos, Diana? Valorar los elementos. ¿Qué elementos? Zulma, evaluar implica establecer qué actores serán evaluados y en qué condiciones, ¿vale? Ahora hablaremos de eso también. Y Marina Rueda que dice que en base a los conocimientos adquiridos, el proceso y los resultados, se presenta un análisis de calidad que garantice la repercusión futura y el impacto de la investigación en el campo de la ciencia. Uy, esto sí que es interesante. Dice Marina que en la evaluación científica, en base a los conocimientos adquiridos, ¿vale? O no, que la evaluación científica se puede llevar a cabo en base a los conocimientos adquiridos, el proceso y los resultados. Y se presenta un análisis de calidad que garantice la repercusión futura y el impacto. ¿Y eso cómo se hace? Garantizar la repercusión futura y el impacto. Complicado, ¿no? Un poco, ¿no? Dice Gloria, valorar las características del proceso y el resultado científico. Implica emitir juicios de valor. Efectivamente, Gloria, la evaluación de la ciencia implica emitir juicios de valor.
¿vale? Y José Luis Llana que dice que él cree que lo que se debe evaluar es la calidad del desarrollo de la investigación, es decir, la validez de los datos, los métodos que se siguen, etcétera, ¿no? Entiendo, José Luis, que por contraposición, ¿no?, a los resultados obtenidos, ¿no? O como complemento a los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, que no se preste solo atención a los resultados obtenidos, sino también se le preste atención al proceso. Dice Sara que la evaluación de la ciencia también sirve para encontrar líneas de investigación emergentes que pueden ampliarse para encontrar. Hombre, mediante la evaluación de la ciencia no necesariamente, sí con algunas técnicas que también se aplican a la evaluación de la ciencia. Y Diana ya va directamente a cualitativo, cuantitativo, que forman parte de los datos. Bueno. Tranquilidad, que ahora hablaremos de las maneras de evaluar la ciencia. Bueno, en cualquier caso, yo donde quería poner el acento era en esto. A veces se confunde. Uy, tranquilo, Juan Carlos, con los cuartiles. Tranquilo, tranquilo, que ya hablaremos de eso. Que donde yo quería poner acento, ¿vale? Es que muchas veces se confunde evaluación científica con evaluación académica. ¿Dónde está la diferencia aquí entre evaluación científica y evaluación académica? ¿Creéis que hay alguna diferencia? ¿Dónde podría establecerse esa diferencia entre evaluación científica y evaluación académica? ¿Qué pensáis? José Carlos pone el acento en los instrumentos. ¿Qué dice? ¿Que los instrumentos de evaluación son distintos en evaluación científica y en evaluación académica? ¿Qué es evaluación académica? ¿O qué? ¿A qué me puedo estar yo refiriendo cuando hablo de evaluación académica? A ver, venga, voy leyendo. Dice Zulma, porque la evaluación académica implica procesos de calidad de la formación y de cómo se imparte. Vale, Marina, los requisitos específicos para alcanzar ciertos niveles. Bueno, no necesariamente, Marina. Zulma, la evaluación científica se refiere a la producción de conocimiento, no es lo mismo. Vale, que a Zulma se le había quedado el argumento, ¿no?, cortado. La evaluación académica implica procesos de calidad de la formación y de cómo se imparte. La evaluación científica se refiere a la producción de conocimiento, no es lo mismo. Vale, no es lo mismo. Francisco José Barrera, enseñanza arreglada. Washington, medición del aprendizaje. María Teresa, la evaluación académica es un proceso más amplio que abarca la evaluación de diversos aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje en el entorno académico. Vale. Noemí que entra ahora, vale. José Luis, la evaluación de los méritos de una persona enfocada en su carrera académica, claro. Pero, ¿y qué es la carrera académica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de carrera académica, José Luis? Y María entonces dice, la evaluación científica se centra en la calidad, rigurosidad y relación de la investigación y la evaluación académica en qué se centra, María Antonia. Y Eva Reyes dice, está conectada por el ordenador, ahora por el móvil. Pues muy bien, Eva, pero no, eso es lo que estamos preguntando. Dale. José Luis, ¿qué apunta? Dice, a la carrera docente investigadora como profesor de universidad, por ejemplo. Vale, fantástico. Y María Antonia dice, lo he puesto por ahí arriba. Sí, has puesto, María Antonia, has puesto, perdón, a qué se refiere la evaluación científica, pero estoy buscando, a ver, si es que lo has puesto y yo no lo he visto. Se centra en los logros académicos. ¿Cuáles son esos logros académicos, María Antonia? También puede utilizar el micrófono, ¿eh? Que yo, en fin, estoy aquí de relator, leyendo lo que escribí, además tardáis más en escribir que en decirlo de viva voz. ¿Eh? Yo os animo a que utilicéis los micrófonos para que tengamos un debate un poco más vivo, sobre todo porque seguramente de viva voz vais a poder expresar mucho mejor vuestras ideas, ¿vale? Que si soy yo el que se limita a leer lo que escribí y a la par lo interpreto, porque eso es lo que voy haciendo muchas veces, voy interpretando lo que vosotros escribís y mi interpretación no tiene por qué coincidir con lo que vosotros estáis pensando.
Os digo que yo os animo a que intervengáis, a que alcéis, levantéis la mano e intervengáis de viva voz. Venga, alguien, venga, Marina, adelante. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente, adelante. Vale, yo lo veo como, son dos términos que nunca antes lo he visto en contexto así para diferenciarlos, pero yo sí veo que tiene con ciertos requisitos la evaluación académica que te piden para alcanzar un nivel, es decir, en ciertos cursos que vayan especificados para cada área, diferente de la evaluación científica, que sí que lo veo como un camino de fondo en el hecho de investigar sobre cierta temática concreta. Vale, o sea que tú ligas más la evaluación académica al hecho del desempeño académico en un contexto concreto, ¿no? Si no te Sí, entendí mal, ¿no? sí. Vale, de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo los demás con esto que dice Marina? A ver, que Sulma está diciendo por ahí, la evaluación académica evalúa a diferentes actores, estudiantes, la misma institución o un programa, quien administra educación, a los profesores. La evaluación científica evalúa a los investigadores y su producción científica. Vale. Yo lo que comentaba, no sé si se me escucha. Se te escucha, lo que no sé quién eres, espérate, Soy que José te Carlos. localiza por ahí. Venga, José Carlos, adelante. Con respecto, por ejemplo, al instrumento. Obviamente están Sí. relacionados, pero por ejemplo, la evaluación científica, un instrumento de calidad sería una evaluación por pares, por ejemplo, y una evaluación académica, pues lo que me comentaba, factor de impacto, por ejemplo, que puede llegar a conseguir ese investigador. Vale, tú estás hablando ya de instrumentos y no de objetos de evaluación y además nos va a venir muy bien para este curso eso, la confrontación de instrumentos, ¿no? Que tú ahora mismo Sí, estás poniendo sobre la mesa. Re- Vale. Realmente, insisto, yo aquí voy más a la definición del objeto de evaluación más que al instrumento de evaluación, que de eso ya hablaremos una vez que tengamos claro cuál es el objeto de evaluación. Yo, por no alargar tampoco mucho el debate, había preparado, no te preocupes, Zulma, no despiertes a nadie en casa, no te preocupes. Digo que os había preparado esta imagen que a lo mejor ayuda un poco a clarificar, ¿vale? Cuando hablamos de evaluación académica, normalmente hablamos del desempeño, ¿vale? De todas las actividades de un individuo, de un grupo, de una institución, de un programa que tienen que ver efectivamente con la actividad, ¿vale? Con la actividad global que desempeña, ¿vale? Es decir, de la que la investigación forma parte integrante, una parte a veces importante o muy importante, pero desde luego no la única. Cuando a propósito de un individuo, de una organización, de un grupo, de una institución, se habla de actividad académica, se están hablando de actividades que tienen que ver con la docencia, ¿vale? Con la formación, la recibida o la impartida, ¿vale? Aquí estaremos hablando de docencia y formación, con la gestión, ¿vale? Y también con la transferencia de conocimiento, la transferencia en los modos de hacer, los modos de operar, en el cómo se hacen las cosas, que se realizan pues hacia otros actores, ¿vale? Que pueden ser actores de ámbito académico, de ámbito científico o actores sociales, ¿vale? O del sector productivo, del sector empresarial. ¿De acuerdo? De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de, habitualmente, o de esto es de lo que se habla cuando se habla de evaluación académica, ¿vale? Evaluación académica. Se habla de una evaluación holística de la actividad de un individuo, de un grupo, de una institución o de un programa, la actividad holística, ¿vale? Dentro del ámbito de trabajo. Por contra, cuando se habla de evaluación científica, de lo que se habla básicamente es de la evaluación de la actividad investigadora. ¿Vale? Y de nuevo son distintos los parámetros que pueden ser objeto de evaluación. ¿Vale? Siendo principalmente, o siendo aquel que toma más peso o más relevancia o mayor visibilidad, los resultados de investigación propiamente dichos. Pero ojo que no son los únicos, ¿vale? También se puede y de hecho también a veces se evalúa la capacidad de atracción, ¿vale? El liderazgo o la capacidad formativa, ¿vale? Entonces, esto va a depender del tipo de evaluación que se está haciendo, de la necesidad
de evaluación que se plantea, que se tenga encima de la mesa, incluso también del momento en el que se lleva a cabo la evaluación, el momento tanto para quien evalúa como para quien es evaluado. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia entre evaluación académica y evaluación científica? ¿Se comparte esta visión? ¿Qué decís al respecto? ¿Cuál es vuestro pensamiento, vuestras ideas al respecto, vuestras opiniones? ¿Sí? Por mi parte la comparto, Ángel, De porque, acuerdo. o sea, como dijiste, está íntimamente ligada, ¿no? El trabajo académico con el trabajo científico, pero el trabajo académico implica todo el desarrollo institucional, incluso, a ver, una cosa es la investigación, pero otra cosa es la docencia, otra cosa es la interacción, donde entra lo que es la transferencia de conocimientos, incluso para público no necesariamente académico, incluso puede ser vecinos, ciudadanos, etcétera, y Exacto. también ver los impactos en cuanto a políticas públicas, pero ya eso, digamos, trasunta propiamente hablando lo científico. Exacto, justo. Esa es la idea, esa es la cosa, ¿vale? Que no todo lo que se evalúa o no todos los procesos de evaluación, ¿vale? Son evaluación científica. A veces lo que se está haciendo es evaluación de ámbito académico, ¿vale? Evaluación académica. Y que desde luego tiene en consideración o toma en consideración otras dimensiones distintas que no son solo las relacionadas con la actividad científica propiamente dicha, es decir, la actividad que tiene que ver con el ensanchamiento de las fronteras de la ciencia, la experimentación, el descubrimiento, ¿no? O la respuesta a preguntas científicas, ¿no? O la respuesta a retos científicos o a retos de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? E incluso hablando de evaluación científica, no necesariamente siempre se van a estar evaluando los outputs, ¿vale? Los outputs relacionados con los propios procesos de investigación. ¿Vale? A veces dentro de la actividad científica se están poniendo en valor otros procesos, otras dimensiones, otras cuestiones que no son necesariamente, ¿no? Los procesos de experimentación o los procesos de creación de conocimiento científico. ¿Vale? Esto me parecía que era muy importante traerlo a colación. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar un poco de la historia de la evaluación científica y de su evolución. ¿Vale? Realmente siempre, por simplificación en los procesos de evaluación científica, se ha tendido, ¿vale?, a evaluar al científico por los resultados obtenidos. ¿Vale? O, desde luego, eso es lo que está pasando, sobre todo en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos. ¿Vale? No obstante, ¿vale? No obstante, la evaluación de la ciencia arranca un poco antes. Es decir, hasta llegar a los procesos, a los procedimientos que hemos formalizado para llevar a cabo la evaluación científica, ¿vale? Históricamente se han venido dando unos procesos, ¿vale?, que ya algo apuntaban, pero que no estaban, como ahora, plenamente formalizados y plenamente conocidos por todos. Pero en su raíz está exactamente la misma actividad que llevamos a cabo ahora mismo. ¿Cómo se ha evaluado la ciencia históricamente? Pues básicamente llevando a cabo, evaluación entre iguales. Llevando a cabo lo que tradicionalmente hemos conocido como la conversación científica, en la que participan los distintos actores implicados en la ciencia y en la que se van comunicando los resultados de la experimentación, los resultados de la aplicación del método científico o incluso sin método científico, y son sus colegas, ¿vale?, también científicos, también investigadores, los que van respondiendo a esos resultados de investigación mediante la crítica, positiva o no, ¿vale?, generalmente constructiva, a esos resultados de investigación, estableciendo, como decimos, lo que se
viene a conocer lo que se viene a llamar la conversación científica. Lo que ocurre es que esa conversación científica normalmente no estaba del todo formalizada o desde luego no era accesible a todo el mundo. La conversación científica, y ahora me temo que no me trae la diapositiva, que ahora estoy pensando que me traigo, hasta prácticamente la edad moderna, esa conversación científica se daba mediante la correspondencia. La correspondencia entre los autores, ¿vale? A través de las letters, a través de las cartas, ¿vale? Donde se criticaba, se apuntaba, se glosaba los descubrimientos de los investigadores. Es decir, un investigador publicaba sus resultados de investigación y a continuación lo que ocurría es que otros investigadores normalmente, en respuesta a esa publicación o a esa comunicación, le respondían mediante carta. A veces incluso los resultados de investigación no se publicaban, sino que directamente se presentaba a los colegas mediante eso, mediante el género epistolar, mediante comunicaciones privadas a través de correo. ¿Vale? Y ahí es muy interesante, de hecho, en Historia de la Ciencia hay trabajos muy interesantes que efectivamente nos instruyen, nos dan a conocer cómo se fue construyendo históricamente el conocimiento mediante el análisis de la correspondencia de los investigadores. Pero como digo, era un modo de comunicación de los resultados no formal y desde luego, y esto era lo peor, no abierto al común de los mortales. ¿Vale? También, claro, en los tiempos en que esto se produce, tampoco el común de los mortales era capaz de interpretar aquello que se estaba diciendo. A veces porque directamente no entendían el código, directamente es que el común de los mortales no sabía leer, o una gran mayoría del común de los mortales no sabía leer, y otras veces en que, aun sabiendo leer, ¿vale? No se disponía de los conocimientos mínimos necesarios, indispensables para saber interpretar aquello que se estaba diciendo, aquello que se estaba contando. ¿Vale? La primera, esto lo he contado muchas veces, la primera revolución científica viene de la mano de ¿qué? De la adopción masiva en el mundo occidental de la imprenta de tipos móviles. ¿Vale? Aquello todavía se sigue diciendo, ¿no? Cuando Gutenberg descubrió la imprenta, Gutenberg no descubrió nada. Gutenberg lo que hizo fue aplicar un conocimiento ancestral que venía del ámbito oriental, ¿vale? Que venía del mundo oriental y simplemente lo que hace es adoptarlo, ¿no? En Europa y a partir de ahí, pues sí, provocar una pequeña gran revolución por la difusión de ese conocimiento en la utilización de la imprenta de tipos móviles. Eso es lo que posibilita que en unas cuantas décadas se abarate la comunicación del conocimiento, que a su vez provoca que se alfabetice una gran parte de la población en el mundo, en lo que conocemos como mundo occidental. ¿Vale? Es decir, esa revolución de conocimiento se ve acrecentada por el surgimiento, por el nacimiento de las primeras publicaciones científicas. ¿Vale? Que son estas dos revistas que tenéis en pantalla que yo saco varias veces a lo largo de los cursos de doctorado. El Journal of Savants y el Philosophical Transactions, que son las dos primeras revistas científicas que se fundan en el año 1665. Ahí es donde se empieza a fraguar el modelo de comunicación científica tal cual lo conocemos hoy, con esas dos publicaciones. Aquí es cuando la comunicación de la ciencia abandona o empieza a abandonar el escenario de las cartas, de las letters, de la correspondencia personal, ¿vale? Circunscrita a, digamos, a elementos muy concretos, ¿no? A elementos muy concretos del ámbito social. Aquí, insisto, no es que la mayoría de la población empiece a leer publicaciones científicas, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que esto permite que la ciencia circule entre un mayor número de personas y además lo haga de una manera mucho más rápida y también de una manera mucho más barata. Lo que antes llevaba a redactar una carta que al final acababa llegando a una o pocas personas, ¿vale? Ahora se convierte en redactar un artículo, redactar una comunicación, dar cuenta de los resultados de la investigación llevada a cabo, ¿vale? Y comunicarlo a una multitud de personas, además de una manera muy rápida y sobre todo muy barata.
¿vale? Muy barata. Ya no necesitamos a los amanuenses, no necesitamos a los escribanos ni a los copistas. Ahora quien se necesita es al impresor, que es el que permite, ¿vale?, poner esto en circulación. Y luego, por supuesto, también vamos a necesitar a un, a un perfil clave en la difusión del conocimiento, que es el librero. Y después vamos a necesitar también otro perfil clave en la circulación del conocimiento, que es el bibliotecario, a la bibliotecaria. ¿Vale? Aquí es donde se produce esa primera gran revolución del conocimiento científico. Esto además va a permitir, ¿vale?, que esa conversación científica se enriquezca, porque antes la conversación científica estaba circunscrita a: tú me dices que has descubierto esto, yo te respondo a ti personalmente, ¿vale?, con mi acuerdo, mis desacuerdos, mis observaciones respecto de ese descubrimiento que tú has llevado a cabo y que estás informando al resto de la sociedad o al resto de la comunidad científica, al resto del colegio científico, normalmente colegios invisibles. Cuando esto se lleva al ámbito de la revista científica, también las respuestas son públicas. Y además las respuestas ya son formales. ¿Por qué? Porque normalmente me está respondiendo llevando a cabo un nuevo experimento, llevando a cabo una nueva investigación. Es decir, esto que tú dices no es así, pero te demuestro por qué no es así. ¿Vale? Investigación fundamentada. A partir de ahí se establece un procedimiento de ¿qué? De medición de la calidad de los resultados de investigación. Es decir, la investigación no se cierra en el momento que se produce la publicación de esos resultados. Esto es así porque lo digo yo, porque lo demuestro en este experimento. No, para nada. Con eso lo único que hace es iniciar o dar continuidad a una conversación que ya se venía dando y que se va a seguir dando y que va a continuar. ¿Vale? Y de esta manera, y además en el ámbito público, se va dando esa evaluación de los resultados de investigación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en principio, prácticamente cualquier resultado de investigación que se propone publicar se acaba publicando. ¿Vale? Digamos que no tenemos un problema de espacio, ¿vale? No tenemos un problema de espacio para la publicación de resultados de investigación. El problema de espacio va a llegar mucho más adelante, cuando ¿qué? Cuando entran en liza, cuando entran en el panorama científico, cuando entran en el sistema científico un enorme número de investigadores nuevos que ahora consiguen financiación para su investigación, o ahora tienen el gusanillo por hacer ciencia porque efectivamente hay un porcentaje de población alfabetizada mucho mayor, porque esa población alfabetizada además está accediendo a los estudios universitarios y en consecuencia mucha de ellas se está quedando para hacer investigación, porque además empieza a hacerse investigación en lugares en los que antes no se hacía, ¿vale? Entonces hay, como digo, una mayor masa de personas que están haciendo investigación y queriendo publicar esa investigación. ¿Qué ocurre? Que mucha de esa investigación publicada ahora no encuentra acomodo en los medios existentes. Para eso hay dos tipos de salida: crear más medios o, ¿vale?, ser más selectivos en aquello que se publica. A lo que atendemos a partir de mediados del siglo XX es una doble solución. Efectivamente, se crean más medios de publicación, se crean sobre todo más revistas, pero también se arbitran, ¿vale? Se arbitran, procesos de evaluación de las propuestas de publicación. Es a mediados del siglo XX cuando entra, que mal sale esta imagen, ¿verdad? Yo no la veía tan pixelada. Cuando entran en el terreno de juego la evaluación por pares. La evaluación por pares. ¿Y qué es la evaluación por pares? Os pregunto ya a vosotros. ¿Qué entendéis vosotros por evaluación por pares? ¿Qué entendéis vosotros por evaluación por pares? Venga, participación.
Dicen por ahí, Sulma, alguien que es del área de conocimiento y que evalúa de manera objetiva la producción. Otro investigador, lo dice Raquel, evalúa lo que nosotros hemos investigado. Juan Manuel, que te he saltado, discúlpame. Una que es avalada por alguien más. Gloria. Otros investigadores, conocedores del objeto de estudio específico, ¿hacen qué? Gloria, ¿qué hacen esos otros investigadores? Evalúan. Vale, de acuerdo. Bueno, parece que lo tenemos más o menos claro, ¿no? Francisco José, falsear la hipótesis de investigación. Francisco José, eso lo va a tener que desarrollar, ¿eh? Eso de falsear la hipótesis de investigación, ¿eso qué quiere decir exactamente? Washington, colegas que hacen una revisión crítica de la investigación. Vale. Entonces parece que tenemos claros dos elementos, ¿no? La participación de otras personas, que son esos pares, ¿no? Además, alguien dice por ahí que tienen que ser del área, tienen que ser conocedoras, que llevan a cabo un proceso de evaluación. María Teresa, que nos da ahí una definición larga, ¿no? De qué es para ella, o que ella entiende ella por evaluación por pares. ¿Vale? Que indica pues los mismos elementos que estamos viendo, ¿no? Un proceso en el que intervienen expertos en un campo específico para revisar y evaluar el trabajo de otros que también se suponen expertos en el mismo campo. ¿Vale? Muy bien. Ok. Y dice ella además, ¿no? Que normalmente este proceso se utiliza en la revisión de artículos científicos donde los investigadores envían sus trabajos, bla, 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 bla. Perfecto. Claudia, experto idóneo en la temática, evalúa la producción. Diana, evaluación para evaluar la investigación o trabajo escrito por otras personas. Vale, de acuerdo. Entra ahí un tercer elemento, ¿no? Y es que todo el mundo se está centrando parece que las últimas se estén centrando en la publicación. Bueno, esto es así y no. Y ahora hablaremos un poco de eso. Efectivamente, la evaluación por pares es un proceso en el que expertos en la materia, colegas, investigadores del mismo área, llevan a cabo un proceso de evaluación, ¿verdad? Un proceso de evaluación de aquello que se propone publicar o de aquello que se presenta en una solicitud para algo que tiene que ver evidentemente con la ciencia y emiten un juicio experto a partir de sus propios conocimientos y a partir de sus propias percepciones, ¿verdad? En la evaluación por pares se trata de una evaluación de corte que ¿Cuá qué? Evaluación por pares es cualitativa, efectivamente, Raquel. Cuantitativa no, José Antonio, cualitativa. La evaluación por pares siempre, casi siempre es cualitativa. Y sobre todo en este momento que estamos hablando, ¿no?, con el nacimiento de la evaluación por pares, ¿vale? Una evaluación cualitativa. Un juicio experto, ¿no?, a partir de las percepciones, a partir de aquello que se evidencia en aquello que se evalúa, ¿no? Pero que parte de los conocimientos previos de las personas que evalúan. Vale. Bien. Durante muchos años, en el ámbito científico, ¿vale?, hemos estado evaluando solo de manera cualitativa. ¿Vale? Y ahí viene Sulma diciendo, ¿y cómo se asume el nivel de objetividad? Claro, ese es el problema. Que a veces la gran crítica a la evaluación cualitativa deviene de esto, de la falta, la carencia, o desde luego, los problemas relacionados con el requisito de objetividad. ¿Vale? Se acusan en determinados casos de ser excesivamente subjetivas. ¿Vale? Entonces se empiezan a utilizar, finalizando el siglo anterior, indicadores métricos. ¿Vale? Se empiezan a diseñar indicadores métricos que en principio algunos de ellos no tienen por objetivo medir la calidad de la ciencia, pero que ante la carencia de confianza en las evaluaciones cualitativas por aquello de la posible falta de objetividad, ¿vale? Pues algunos ven ahí una tabla de salvación a la que se agarran fuertemente
¿vale? Para poder llevar a cabo esos procesos de evaluación y aportar algo de objetividad, ¿vale? Este señor que tenía aquí, que a lo mismo ya lo conocéis porque yo lo traigo de vez en cuando a los cursos, es Eugene Garfield, ¿vale? Y a él le debemos la creación del patrón de oro en la evaluación científica a día de hoy, que es el factor de impacto, ¿vale? Que es el factor de impacto. Dice María de la Paz Jiménez. También por los conflictos de interés, claro, evidentemente, pero para eso también tenemos solución, para los conflictos de interés dentro del ámbito cualitativo, ¿vale? También tenemos posibles soluciones, ¿vale? Bueno, pues este señor, como digo, es el que se inventa el factor de impacto y a partir de ahí se produce una disrupción, se produce un antes y un después en el modo en el que se evalúa la ciencia y a los científicos, individual o colectivamente, ellos solos o formando parte de equipos, grupos, instituciones, incluso países, Bien, este señor además pone sobre la mesa una disciplina que hasta el momento no había tenido excesivo predicamento, ¿vale? Que es la bibliometría. ¿Vale? Pone de moda la bibliometría, si queréis. ¿Vale? La bibliometría, que como veis aquí, forma parte de un conjunto de técnicas, ¿vale? De disciplina, dicen algunos, que tratan de medir la actividad, ¿vale? La actividad de producción de información y, en último caso, la actividad científica, ¿vale? La actividad científica. Dentro de esto, pues tenemos otras microdisciplinas, otras técnicas mucho más específicas para medir, bueno, pues la actividad en el ámbito en el ámbito digital, la actividad en el ámbito de la web, ¿vale? Incluso también tenemos, bueno, ya hablaremos de las almetrías, ¿no? De las métricas alternativas. Fijaos cómo, si vamos al círculo de la cienciometría, voy a sacar el lápiz por acá, la cienciometría, ¿vale? Que es la disciplina que trata de medir la ciencia propiamente dicha, la bibliometría ocupa un lugar privilegiado, ¿vale? Porque es la técnica que más se ha utilizado y de hecho que más se utiliza para medir la ciencia, Sin embargo, la bibliometría no necesariamente siempre es científica o no necesariamente siempre se utiliza para medir la ciencia. De hecho, los orígenes de la bibliometría están en medir el consumo de la información, la producción y el consumo de la información, independientemente de que esta información fuera científica o no, ¿vale? Para eso surge la bibliometría. De hecho, los orígenes de la bibliometría están en lo que se llama la bibliografía, ¿vale? La bibliografía estadística. Lo que trata de medir, insisto, lo que trata de hecho de medir es tanto la producción informativa en forma de biblos, en forma de libros, es decir, en forma de documentos, la producción, pero también el consumo de esa información. ¿Vale? Sulma, a eso llegaremos. Me pregunta por ahí Sulma Julieta, ¿cuál es el proceso para validar, por ejemplo, esos parámetros que propuso Eugene? ¿Es un comité a nivel internacional? ¿Quién establece ese comité? Ya hablaremos de eso, pero ya te adelanto, te hago un poco de spoiler. No hay comité internacional que valga, ¿vale? Es una empresa, ¿vale? Y se supone que la comunidad científica. Actores involucrados en la evaluación científica. En primer lugar, visto que cuando hablamos de evaluar la ciencia, cuando hablamos de evaluar la actividad científica, principalmente lo que se hace es evaluar los outputs y dentro de estos outputs, preferentemente la publicación científica, aquí es un papel fundamental las editoriales, ¿vale? Ellas son, o se les supone, que son la primera barrera, el primer filtro de calidad, ¿vale? De los outputs de investigación o de los outputs publicados de investigación. En ella se confía
¿vale? Para que establezcan ese primer filtro. Son las encargadas de establecer las reglas adecuadas, los procedimientos adecuados para que lo que se acabe publicando, ¿verdad?, sea ciencia real, verdadera, y sea ciencia de interés. ¿Vale? Primer actor. Segundo actor. Las agencias de evaluación propiamente dichas y los programas de evaluación. ¿Vale? De las agencias se espera que articulen procedimientos que permitan efectivamente evaluar la actividad científica, incluso más allá de las publicaciones o de solo las publicaciones. Incluso a las agencias de evaluación se les va a pedir que articulen los procedimientos que permitan evaluar la actividad académica, no solo la científica, también la académica, la que tienen que ver con el proceso de progreso y mejora en la carrera académica y del desempeño, no solo de los individuos, sino también de los grupos, de los equipos y de las instituciones. ¿Vale? Esos son, ellos constituyen el segundo baluarte, la segunda línea, ¿eh?, en lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad, la evaluación de la ciencia. Sí, Alejandra, no sé si levantaste la mano porque quería decir algo o porque le diste al botón. Bueno, si queréis decir algo, dilo, y si no, seguimos. No solo de las agencias, las propias instituciones académicas, las propias instituciones científicas también llevan a cabo sus propios procesos de evaluación, tanto en el ámbito académico como en el ámbito científico. ¿Qué institución es la encargada de velar por la calidad de vuestras tesis doctorales? Evidentemente la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo se propone hacer eso la Universidad Pablo de Olavide? ¿Cómo se propone hacer eso? ¿Cuáles son los mecanismos que articula, los mecanismos que propone la Universidad Pablo de Olavide para evaluar la ciencia que vosotros estáis generando y que vais a generar? ¿Cómo lo va a hacer la Pablo de Olavide? Lo que hace es articular, ¿no?, un comité, dice María de la Paz, o Paz, o Maripaz, no sé cómo prefieres que te llamen. La universidad establece un comité que va a hacer ¿qué? ¿Qué va a hacer ese comité? Más los requisitos que se necesita para depositar la tesis, o solo formaría parte de nuestra formación. Vamos por partes, que estamos mezclando cosas. Vamos por el principio que PA empezó muy bien. PA dice que la universidad lo que hace es establecer un comité, ¿no?, para medir la calidad, para evaluar la calidad, para evaluar el proceso científico, para evaluar y validar el proceso científico y los resultados obtenidos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues efectivamente formando un tribunal en este caso, ¿no?, que es el que va a decir si efectivamente toda la investigación que hemos llevado a cabo, ¿no?, merece la pena o merece la calificación adecuada para obtener el título de doctor o doctora. Eso es evaluación por pares, puras y duras. Evaluación por pares dura, pura y dura. Y además, evaluación por pares, ¿de qué tipo? ¿Cuá qué? La evaluación que hacen los tribunales de tesis es cualitativa, efectivamente, justo. Ahora bien, la Pablo de Olavide establece, ¿no?, lo que aparece creo que en el artículo 33 de la normativa cuando hablan de control de calidad. ¿Qué hace la Pablo de Olavide? Establece una medida de ámbito cuantitativo, ¿no? ¿Y cómo lo hace la Pablo de Olavide, José Antonio? ¿Cómo establece ese valor cuantitativo? O esa medida de control cuantitativo.
¿Qué es lo que dice el artículo 33? A través de parámetros y criterios. ¿Y cuáles son esos parámetros y criterios? Así vamos a tener que sacar, desempolvar la normativa. Dice control de calidad, no la tengo delante, ¿eh? La recito de memoria, con lo cual seguramente la recitaré mal o de manera inexacta. Control de calidad de las tesis doctorales. Independientemente de la forma de presentación de la tesis doctoral, sea monográfica esa presentación o por compendio de publicaciones, el aspirante, el doctorando o doctoranda tendrá que presentar además un artículo publicado en una revista científica, ¿no?, que se encuentre indexada en las bases de datos que establece la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora en la convocatoria de sexenios de investigación. ¿Vale? Y ya nos está metiendo ahí, aunque no lo parezca, nos está metiendo el control cuantitativo. El control cuantitativo. ¿Por qué? Porque las revistas que están en las bases de datos que dice la CNI para los distintos campos científicos, en la mayor parte de los casos, se les está evaluando por un indicador cuantitativo, que es el factor de impacto. ¿Vale? Y eso es lo que nos da una posición de la revista en determinado cuartil, etcétera, etcétera. Entonces, si está en la posición que tiene que estar, entonces sí nos vale. Y si eso nos vale, resulta que entonces mi tesis también es de calidad. O mi tesis es de calidad. O el proceso, porque claro, realmente no estoy hablando de la tesis, el proceso de elaboración de la tesis y el aprendizaje que yo he llevado a cabo para la elaboración de la tesis también es de calidad. ¿Vale? Con lo cual, ¿vale? Con lo cual, mi tesis no tiene solo una valoración, o el proceso de elaboración de la tesis no tiene solo una valoración cualitativa por pares, por parte del tribunal, sino que tiene también un componente cuantitativo. Mínimo sí, pero cuantitativo. Eso para las tesis entre normales, para las tesis tradicionales. Si encima la tesis es por compendio, ¿qué ocurría con las tesis por compendio? ¿Os acordáis que era lo que ocurría? ¿Qué se pedía para el compendio? Que los artículos tuviesen, ¿qué? Sí, 3 publicaciones, normalmente artículos de revista, aunque también valían libros y capítulos de libros, 3 o 4 dependiendo, 3 o 4 dependiendo, indexados. ¿Vale? ¿Indexados dónde? Los artículos no, las revistas. Claro, dependiendo de la disciplina, porque ahí de nuevo tendríamos lo que dijera la CNI en revistas que estuvieran en el JCR. ¿Vale? ¿Y el JCR qué hace? Ordenar, aquí está el amigo Garfield, ¿verdad? Ordenar la revista según un indicador cuantitativo. Aquí, vamos a sacar el lápiz. Aquí, el factor de impacto, este que está aquí, que mal dibujo, ¿eh? Un poco complicado en el ratón. El factor de impacto. ¿Vale? ¿Qué era en Scopus? Pues con el primo hermano del JCR, Alba. El factor de impacto, ¿vale? Pues el SJR o el set score, ¿vale? O el set score. Pero al fin y al cabo, indicadores cuantitativos, ¿para qué? En una tesis por compendio. Para avalar la calidad de los resultados de investigación, del proceso de aprendizaje que habéis llevado a cabo a lo largo de la elaboración de las tesis doctorales. Así que, primer filtro, las editoriales. Segundo filtro, las instituciones encargadas de la evaluación científica. ¿Vale? Y tercer filtro, como ya estamos viendo, las métricas. Tercer agente implicado en todo esto, las métricas y las fuentes de métricas. ¿Vale? Las métricas y las fuentes de métricas. Las tradicionales, las que más se han utilizado habitualmente, ¿vale? Las de la competencia, las adaptadas al panorama patrio de las ciencias sociales y las humanidades, las métricas abiertas y las métricas alternativas.
¿Vale? Estos son el otro elemento, de momento, indisoluble de los procesos de evaluación científica, basados en publicaciones científicas, claro, evidentemente. Ya hemos dicho que la publicación, desde luego, no es el único output que puede llegar a ser objeto de evaluación, pero sí que habitualmente es el principal, ¿vale? El más tenido en cuenta la mayor parte de los procesos de evaluación. Y desde luego, en lo que tiene que ver con vuestra tesis, está claro que sí. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los enfoques tradicionales de la evaluación científica? Enfoques tradicionales de evaluación científica. Ya salió antes el asunto de la revisión por pares, ¿no? Ese proceso por el que colegas de la misma disciplina, del mismo campo temático, expertos en la materia al fin y al cabo, llevan a cabo una evaluación, una valoración cualitativa, subjetiva, ¿no? Del objeto de evaluación, normalmente, aunque no solo, informes de investigación, es decir, piezas que se presentan en evaluación con el ánimo de que sean finalmente mostradas al resto de la comunidad investigadora, es decir, que sean publicadas. ¿Vale? La revisión por pares es este proceso de acá, ¿vale? Normalmente forma parte del proceso editorial. ¿Vale? Se incardina en un proceso mucho más largo que tiene que ver con el proceso de aceptación y publicación de originales. Es verdad que conforma, digamos, el meollo, la parte central en la toma de decisiones respecto de si algo merece o no ser publicado, pero desde luego no es el único filtro por el que una propuesta de publicación va a pasar. ¿Vale? El primer filtro es un filtro, bueno, que tiene que ver con la propia temática de aquello que se quiere publicar, ¿vale? Es decir, de buscar el matching, ¿no? La concordancia entre aquello que se quiere publicar y el medio en el que se quiere publicar, ¿vale? Esta es la primera cosa, ¿vale? La segunda cosa es el cumplimiento, dicen ahí, de los criterios básicos, criterios de formato, de extensión, etcétera, etcétera. Cada vez más, y lamentablemente, se impone también un criterio que tiene que ver con la disponibilidad presupuestaria. Cada vez está siendo más común, y esto me temo que en los siguientes años va a ir creciendo, el hecho de que los autores, ¿no? Esa deriva en la que ahora son los autores los que tienen que pagar la publicación de resultados de investigación, mientras que antes quien se encargaba de financiar esto eran los suscriptores de las revistas, de los medios de publicación, o los compradores de las monografías. ¿Vale? Hombre, esto de que paguen los autores no es tan así. Es decir, cuando se dice pagan los autores, estamos queriendo decir paga la parte autora, y puede ser el autor de su propio bolsillo, pero comúnmente o habitualmente los pagos por procesamiento de artículos vienen de la mano de la financiación del propio proyecto de investigación cuando existe, o del propio grupo, de la área, del departamento o de la institución, la organización. Evidentemente también hay medios de publicación que no exigen el pago de absolutamente nada, ¿vale? Tanto si la publicación se va a llevar a cabo en acceso abierto, como si no, como si se va a hacer en un medio tradicional, un medio clásico de suscripción, ¿vale? Digamos que esos serían los primeros filtros. Después viene un filtro de ámbito editorial, es decir, independientemente de que haya un matching, que haya una concordancia entre la temática propuesta y la de la revista, independientemente de que se cumplan todos los parámetros formales y que incluso se disponga, si es necesario, del presupuesto necesario para llevar a cabo la publicación, normalmente los medios de publicación llevan a cabo, ¿vale?, una fase de screening. Y en esa fase de screening normalmente lo que hacen los medios editoriales es hacer política editorial. Es decir, en primer lugar, concretar, ¿vale?, o tomar conciencia de si efectivamente aquello que se propone publicar es suficientemente novedoso para, entre comillas, gastar parte de su espacio en que aquello vea la luz. Otra de las cosas que se hace normalmente por parte de los medios de publicación es proyectar a futuro la posible visibilidad de eso que ahora se pretende publicar.
Proyectar a futuro, a veces basándose en el pasado, es decir, en cómo se han comportado publicaciones previas propuestas por los mismos autores, por las mismas autoras. O cómo se han comportado publicaciones previas sobre la misma temática o utilizando una metodología similar. ¿Vale? ¿Tiene esto algo que ver con cómo se ha hecho el experimento y cómo son los resultados de investigación? No, nada. Si acaso, aquello que tiene que ver con la originalidad. Poco más. ¿Vale? Pero es condición sine qua non pasar ese filtro para pasar al verdadero filtro científico, que es el de la revisión por pares. ¿Vale? El de la revisión por pares, en las que intervienen una o varias personas que van a emitir el juicio subjetivo, ¿vale? Respecto de la validez de la investigación, como mínimo la validez de la investigación, y la originalidad de los resultados, o el aporte, ¿vale? El aporte de esa investigación a la conformación del corpus científico de ese campo, de ese área o de esa disciplina. ¿Vale? Bien, leo por aquí a Zulma, que ha dejado por aquí su intervención, y dice: aquí en Colombia, ajustar los parámetros de evaluación de la producción científica nos tienen a todos parados en las pestañas. Ya se pasan a un lado de la evaluación con cosas muy absurdas que hacen que mucho del conocimiento que se produce no esté oficializado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, no entiendo bien a qué te refieres, Zulma. No lo entiendo bien. Se pasa a la evaluación con cosas muy absurdas que hacen que mucho del conocimiento... Vale, creo entenderte. Lo que quiero decirme es que estés publicando resultados de investigación que luego no son reconocidos, ¿no?, como de calidad por parte del ministerio, ¿no? ¿Es a eso a lo que te refieres? Vale. Bien, es una historia que conocemos y que hemos vivido aquí en España, bueno, y que de hecho seguimos en cierto modo viviendo, ¿vale? En cierto modo viviendo. De eso vamos a tener ocasión de hablar también en estos días de manera más o menos profunda. Bien, entonces, como digo, aquí es donde se incardina, ¿no?, en este proceso editorial, es donde se incardina efectivamente la evaluación por pares, esa evaluación o valoración cualitativa por parte de personas expertas, ¿vale? Por parte de personas expertas respecto de la investigación que se propone publicar. ¿Cuándo se empiezan a dar estos procesos de evaluación incardinados en el esquema de publicación? A partir de mediados del siglo XX. Esto, ¿no?, que ahora que nos hablan de la evaluación por pares ciego, parece que es algo que existe básicamente desde los tiempos de Babilonia, ¿eh? Parece que esto lleva muchísimos años haciéndose. En realidad, se empieza a dar a partir de mediados del siglo XX, y cuando de verdad se extiende es a partir de los años 70. ¿Vale? A partir de los años 70 del siglo pasado. ¿Se hacía antes esto? No, desde luego no se hacía de una manera absolutamente formalizada. ¿Vale? ¿Cuál es el tipo de evaluación que habitualmente se utiliza? ¿Cuál pensáis que es? Ahí disponemos al menos tres. El simple ciego, ¿vale?, en la que el revisor sí conoce el nombre del autor, pero el autor no sabe quién le revisa. El doble ciego, en el que hay una doble anonimización tanto de los autores como de los revisores. Y finalmente, la revisión abierta, en la que se conoce tanto la identidad de los autores como de los editores. ¿Vale? Y aquí dicen José Antonio y Zulma, dicen que el doble ciego. Que el doble ciego. ¿Qué pensáis los demás? ¿También doble ciego? Ahí andáis divididos entre el doble y el simple. Bueno, hay... La cosa va por barrio, efectivamente. No tanto de la revista, bueno, por supuesto la revista es soberana, José Carlos, a la hora de tomar la decisión de si va a aplicar doble o simple ciego.
pero la cosa va un poco más por disciplina, ¿vale? Va un poco más por disciplina. Entonces hay disciplinas en las que con diferencia el simple ciego la manera más utilizada y hay otras que no, ¿vale? Que se utiliza muchísimo el doble ciego. ¿Vale? A nosotros nos suena mucho el doble ciego porque además en los países en los que estábamos un poco más excéntricos respecto del sistema mundial de ciencia y tecnología, hasta hace relativamente poco tiempo, parece que tenemos que llevamos ese pecado original, ¿no? De endogamia, ¿eh? Entonces todo lo que hacemos lo hacemos con doble ciego, para que nadie nos pueda acusar de es que estás publicando las cosas de tus colegas, de tus amigos, de tus asociados o de las personas que contribuyen o que participan o que trabajan contigo. ¿Vale? Pero es verdad que hay un buen número de disciplinas y un buen número de revistas que utilizan el simple ciego y no hay ningún tipo de problema. Y no hay ningún tipo de problema. De todas maneras, lo veremos más adelante cuando hablemos de la problemática de los sistemas de evaluación, pero vamos adelantando que el doble ciego, desde luego, tiene su... El doble ciego muchas veces no es tal. Es decir, cuando realmente se buscan evaluadores que de verdad son especialistas en la temática de la que trata el paper que se pretende publicar, si de verdad lo son, ¿vale? Raramente o difícilmente se les escapa quién pudiera estar detrás de la autoría del paper que van a evaluar. Otra cosa es que nos vayamos a procesos más o menos estandarizados de evaluación en los que estamos buscando, los que son seleccionados evaluadores, bueno, que sí que tienen un cierto conocimiento de aquello que van a evaluar, pero que no son los súper especialistas. ¿Vale? Entonces les va a costar más trabajo adivinar, averiguar, conocer quién pudiera ser o quién pudiese estar detrás de la autoría de los trabajos que se van a evaluar. ¿Vale? Últimamente, y de eso vamos a desarrollarlo un poco más adelante, ¿vale? Se están implementando experiencias muy interesantes de evaluación abierta. ¿Y qué es esto de la evaluación abierta? Pues son aquellos procesos en los que se conoce la identidad de los autores, ¿vale? Y también de los evaluadores. Dice de los editores, pero realmente debería ser evaluadores, debería decir. ¿Vale? Lo que ocurre, lo que cambia de una experiencia a otra es el momento del conocimiento de la identidad de unos y otros. Hay evaluaciones abiertas desde el minuto 1, es decir, desde el primer instante. A los evaluadores seleccionados se les indica quiénes son los autores, pero es que además se publicita también el nombre de los evaluadores. Hay veces que se espera hasta que el artículo es publicado para dar a conocer cuál es el nombre de los evaluadores. ¿Vale? Aunque los evaluadores ya conociesen cuál era el nombre de los autores, la identidad de las personas que andan detrás de la autoría de los trabajos que están evaluando. ¿Vale? Pero la evaluación abierta no tiene que ver solo con los nombres de las personas que intervienen. La evaluación abierta también tiene que ver con publicar los informes de evaluación. Los informes de evaluación y toda la correspondencia mantenida en el proceso de evaluación de los trabajos, en el proceso de adaptación de los trabajos. Los informes preliminares, la respuesta de los autores a esos informes preliminares, los nuevos informes de evaluación, hasta que llega finalmente el momento de la aceptación para que aquello se acabe publicando. ¿Vale? Otro modelo de evaluación abierta es el que tiene que ver con la prepublicación de los trabajos, es decir, con la puesta a disposición de la comunidad científica, de la comunidad investigadora, del borrador del draft, ¿vale? Que contiene el informe de investigación, sin que todavía haya sido remitido a ninguna revista. ¿Vale? Se publica un trabajo, una versión preliminar del trabajo, haciendo que cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad científica pueda participar en su revisión, pueda participar en su evaluación y acabe, efectivamente, que eso al final también es lo que se busca con la revisión por pares, acabe aportando para la mejora de la calidad de ese trabajo. Es lo que hacemos, por ejemplo, con los working papers o lo que hacemos con los preprints. ¿Vale? Se sube un preprint para que todo el mundo efectivamente pueda aportar. ¿Vale? El sentido de preprint tiene un doble sentido. Tiene ese sentido, tiene un segundo sentido, que es el de subir el preprint
al servidor a la vez que se manda una revista a publicar. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de difusión de los resultados de investigación. ¿Vale? Esa es la otra cosa que también se hace. ¿Vale? Pues como digo, esto también forma parte de esa revisión abierta que, como veis, tiene mucho, ¿no?, de lo que hablamos antes de la conversación científica, solo que en los procesos de revisión abierta esa conversación científica se inicia antes, bastante antes. No hay que esperar a que la pieza esté publicada, ¿vale?, para que esto al final se produzca. ¿Vale? Eso respecto de la evaluación de las piezas que van a ser publicadas o que finalmente son publicadas. Pero ¿y quién evalúa el medio de publicación? ¿Vale? ¿Y quién evalúa el medio de publicación? Antes de meternos en eso, respondo a María Teresa Reyes. El doble ciego se utiliza en estudios científicos, sobre todo en medicina o en psicología, o también en otras disciplinas. María Teresa, el doble ciego se utiliza prácticamente en todas las disciplinas, lo único que en algunas más que en otras. En algunas más que en otras. También es verdad que en algunas es más sencilla de utilizar que en otras. Eso también es verdad. ¿Vale? También es verdad que en algunas disciplinas hay más tradición que en otras. Pero habitualmente se utiliza, ¿vale?, en todas las disciplinas científicas. ¿Vale? Y ahora sí, retomo esto que estaba diciendo de ¿y quién evalúa a los medios de publicación? ¿Vale? Comúnmente, aunque no solo, revistas científicas. Para llevar a cabo la evaluación de revistas científicas tenemos tanto evaluaciones cualitativas como evaluaciones cuantitativas. ¿Vale? Tradicionalmente, efectivamente, lo que se han llevado a cabo son evaluaciones cuantitativas. ¿Vale? Lo que pasa es que estas evaluaciones cuantitativas, tal como las diseñó Eugene Garfield en sus inicios, realmente no tenían por objeto evaluar la calidad. ¿Vale? Los primeros procesos de evaluación de revistas, los que tienen que ver con la fundación o con la creación del factor de impacto o del Journal Citation Report y luego de las métricas que contiene el Journal Citation Report, principalmente el factor de impacto, tienen que ver con medir, analizar, sistematizar la forma en la que se diseminaba la ciencia a través de la revista científica. ¿Vale? Para eso se crea el Journal Citation Reports y para eso se crea el factor de impacto, para ver en qué manera se difunde el conocimiento científico. Básicamente en un escenario, y esto lo he contado muchas veces ya, en el que los presupuestos de quienes sostienen a la revista científica, que son los suscriptores institucionales, básicamente las bibliotecas académicas, en un momento en el que los presupuestos de esas bibliotecas académicas descienden y tienen que decidir en qué se gastan el dinero. Estamos hablando de ese mismo momento en el que se están creando muchas nuevas revistas para dar cabida a esos resultados de investigación que están produciendo muchos nuevos investigadores. Esto lo he descrito antes, el momento en el que se incorporan muchas más personas al ámbito universitario, al ámbito de la investigación, se incorporan países que de momento están produciendo muy poca investigación. ¿Vale? ¿Dónde publicamos estos resultados? Se van creando muchas nuevas revistas, pero yo no tengo dinero para suscribir todas las revistas. ¿Qué revistas suscribo que sean las mejores para mis investigadores? Aquellas que alcanzan un mayor nivel de difusión, de predicamento entre los propios investigadores. ¿Y cómo puedo medir eso? Contabilizando las citas hacia los artículos publicados en esas revistas. Se supone que cuanto más se citan los artículos de una revista, mejores son esos artículos y en consecuencia o mayor visibilidad tienen esos artículos y en consecuencia aquellas revistas que acumulan un mayor número de artículos con alta visibilidad son las mejores revistas. ¿Vale? Esta es la base sobre la que se monta, atención a esto, todo el sistema de evaluación científica mundial. Todo el sistema de evaluación científica mundial se monta bajo esto que os acabo de contar, bajo un indicador que se crea para saber en qué revista me tengo que gastar el dinero de las suscripciones, el escaso dinero que tengo para suscribir revistas científicas.
¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con estos procesos obtenemos un indicador muy simple que me ayuda a abaratar los costes de evaluación científica. ¿Vale? Hasta el momento estábamos evaluando a los científicos a través de sus publicaciones y a sus publicaciones a través de ¿qué? De la emisión de informes subjetivos que evidentemente requerían ¿qué? Como mínimo la lectura de esos trabajos y por supuestísimo el conocimiento profundo, ¿no? De la disciplina, de las áreas, de los campos en los que se incardinaban esos trabajos. Todo eso comienza a ser sustituido por la aplicación de indicadores cuantitativos que lo que hacen es evaluar no la pieza publicada, no el artículo, sino el medio en el que se publica ese artículo. Si el conjunto de piezas publicadas en ese medio alcanza un valor que se sitúa por encima de la media, quiere decir que esa revista efectivamente está por encima de la media, pero ¿vale? Es un valor que heredan automáticamente todas las piezas publicadas en esa revista. Si la clase de primero de economía obtiene como media una calificación de 7 puntos, automáticamente todos los alumnos de esa clase tienen un 7. Independientemente de que algunos hayan sacado un 10 o que otros hayan sacado un 3 o un 0. ¿Se entiende eso? ¿Qué os parece? ¿Es justo? ¿Es razonable? Estando además como estamos hablando de evaluar la ciencia. ¿Es científico? El mantra que todavía hoy se sostiene detrás de esto, ¿vale? Este aprovecharse de la media de la clase es que las buenas revistas hacen un buen proceso de selección de originales. Se pone la responsabilidad de la evaluación en el proceso editorial. Es decir, en el papel que desempeñan tanto el editor, la figura que ostenta la figura de editor de la revista, editor-editora, ¿vale? Y el trabajo que desempeñan los evaluadores. Si ellos han dicho que el artículo merece la pena, el artículo merece aprovecharse de la media de la calificación de la clase. Y gracias a la media de calificación de la clase, pues la revista está en el sitio que le corresponda. Entonces hay algo de subjetividad, dice Washington. Entre otras cosas. Hay algo de subjetividad, entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque por el camino se nos pasa por alto que un número muy importante de las revistas que publican los resultados de investigación, a ver si soy capaz de andar para adelante y para atrás, lo hacen bajo el paraguas, si me están escuchando, no quería quedarme aquí, quiero irme un poco más atrás, a ver si soy capaz. Lo hacen bajo el paraguas de ¿qué? De editoriales de ámbito comercial. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas editoriales, en ocasiones, no priman
el contenido propiamente dicho, sino no tiene que ver con eso, Zulma, no tiene que ver con el que pasa, con el que paga pasa. Tiene que ver con que muchas veces están primando la publicación de resultados que van a tener un mejor rendimiento a nivel de cita, pero no porque los resultados sean mejores, sino simplemente porque por la temática, por la metodología, etcétera, etcétera, parece que pudieran tener un mejor rendimiento, dejando al margen otras que no. Tenemos que tener en cuenta que además gran parte de las revistas, que de eso todavía no hemos hablado, objeto de análisis, ¿qué les pasa a esas revistas objeto de análisis? Que la propia selección ya tiene un sesgo enorme. La propia selección ya tiene un sesgo enorme. ¿Vale? Porque nos entendamos. Vamos a ver, para que te calculen el Journal Impact Factor, tienes que estar formando parte del Journal Citation Reports. ¿Vale? Del Journal Citation Reports. El JCR. ¿Vale? Esta de acá. El JCR se conforma con aquellas revistas que en primer lugar empieza a observar quién. ¿Dónde lo tenemos? A nuestro amigo Eugene Garfield. ¿Y cuáles son las revistas que empieza a observar Eugene Garfield? Las revistas que él cree que son interesantes para las bibliotecas que van a comprar el contenido para los investigadores de su ámbito disciplinar. Es decir, se fija sobre todo en revistas de ciencia del ámbito anglosajón, cuando no directamente norteamericano. Así es como empieza a construirse el JCR, con revistas de ciencia, ¿vale?, del ámbito anglosajón y preferentemente norteamericano. Poco a poco, por exigencias de las propias instituciones, se van metiendo revistas también de ciencia de otros ámbitos geográficos. Y a veces incluso, ojo al dato, de otros ámbitos lingüísticos. Está muy estudiado el proceso por el que, por ejemplo, muchas revistas alemanas cambian el idioma preferente de publicación, que era el alemán, y empiezan a cambiarlo al inglés. Dicen ellos. Bueno, decimos ahora, claro, para estar, ¿no?, dentro de la línea principal, ¿no?, de publicación científica o de publicación del conocimiento, de comunicación del conocimiento, y además para adaptarse a la lengua franca. Claro, aquí está la discusión del huevo y la gallina, que fue antes. ¿Me adapto al inglés porque la corriente científica principal es en inglés? ¿Vale? ¿O es que estoy conformando la corriente de comunicación científica preferente, la estoy conformando en inglés y entonces obligo a que todo el mundo se adapte al inglés? Esto que tenéis aquí en pantalla tiene mucha culpa de eso. Cuando empiezan a darse procesos de evaluación científica basados en esta herramienta, en estos indicadores, en el que o en la que la mayoría de las revistas estaban en inglés, si querías estar dentro, tenías que acabar publicando en inglés. Y esto afecta tanto a las revistas como a los autores. ¿Qué hacen los autores españoles de ciencia política publicando en revistas? Y sobre todo no por la parte de la ciencia política, por la parte de las ciencias de la administración. Publicando en revistas anglosajonas. ¿Qué pintan los autores españoles de ciencias de la administración publicando en revistas anglosajonas? No pintan nada. Entre otras cosas porque es que esas revistas ni siquiera les entienden. No por el inglés, sino por el modo en que se construye la ciencia dentro del ámbito de la ciencia de la administración en España. O, más bien al contrario, por el modo en el que se construye el conocimiento en la ciencia de la administración en el ámbito anglosajón, que no es como se construye en el resto del mundo. Entonces va un autor que no pertenece a esa corriente principal, intenta publicar y encima es que no lo entienden. Encima de que hacer esfuerzo de salirse de sus medios de publicación tradicionales. No solo por el título de la revista,
sino porque encima, por el tipo documental, es que en determinadas disciplinas tradicionalmente no se han publicado artículos de revistas, se han publicado monografías de investigación, libros. Y nos encontramos, que eso lo hemos visto en España, de hecho todavía lo seguimos viendo, con disciplinas abandonando su medio tradicional de publicación porque este ha sido denostado directamente. ¿Y por qué es denostado? Porque no existe un indicador numérico, cuantitativo y simple que permite, y aquí está la padre del cordero, hacer una evaluación rápida, sencilla y económica de los sujetos sometidos a evaluación. Algunos dicen, no, porque esto es objetivo. No, esto no es objetivo. Esto es objetivo cuando estamos sometiendo a evaluación algo que ya está dentro del sistema, pero con lo que no está dentro del sistema, ¿qué hacemos? No merece ser evaluado. Más aún, estamos evaluando algo que está dentro del sistema, pero que no tiene por qué ser el objeto de evaluación. Si yo publico un artículo en una revista muy buena, automáticamente mi artículo es muy bueno. Pregunto. No, ¿verdad? No necesariamente, efectivamente. Claro, el problema, Maripaz, es que los estándares de calidad de esa revista no necesariamente siempre están relacionados con la calidad de la propuesta. A veces intervienen otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con la calidad de lo que se está proponiendo publicar. Esto mismo, los indicadores cuantitativos incluso están condicionando esa selección de originales. El sistema se está adaptando al patrón de oro, ¿vale?, que se ha impuesto para la evaluación. El sistema se está adaptando, se está adaptando todo el mundo. Se adaptan los medios, se adaptan los autores e incluso se adaptan los evaluadores. Los evaluadores van a lo sencillo, a lo fácil, a lo rápido, a lo barato, a lo económico. Las propias agencias se han adaptado a esta forma de evaluar. ¿Qué significa? Dice Sulma, JIF, Journal Impact Factor. Journal Impact Factor. ¿Vale? El Journal Impact Factor es este indicador que se calcula para todas las revistas, incluidas en las distintas disciplinas científicas, incluidas en el JCR, en el Journal Citation Reports. ¿Vale? Se cogen todas las revistas, se les calcula el Journal Impact Factor cada año, ¿de acuerdo? Y las revistas se ordenan en base a ese indicador. Gracias a ese indicador, construido con 3 decimales, que esta es otra de las grandes críticas al indicador. No quiero adelantarme porque esto quiero hablar el próximo día. ¿Vale? Las revistas se ordenan en cuartiles. ¿Vale? Obtienen una posición y esa posición sirve para ordenar en cuartiles. Dependiendo de que tus publicaciones estén en determinada posición o en determinado cuartil, tú eres buena investigadora o no lo eres. Y eso es lo que hay. ¿Vale? Y si tengo una publicación que está mucho más abajo y tal, pues dependiendo de la disciplina, puede que no te valga. Peor. Y si tengo publicaciones en medios que no están aquí, pues puede que esas publicaciones, que eso es lo que decía antes, creo que es Sulma, no te valgan. ¿Por qué? Porque no estás en la herramienta adecuada que calcula el indicador adecuado
que están utilizando evaluadores y agencias de evaluación. Y decíamos antes, hablando de los sesgos, esto tiene un sesgo, evidentemente, fortísimo hacia la ciencia y hacia lo anglosajón. Después, poco a poco, se han ido sumando las ciencias sociales, las humanidades, y poco a poco se han ido sumando medios procedentes de revistas de otros países, de otros ámbitos que no eran el mundo anglosajón. ¿Vale? Si queréis, hacemos por aquí un filtro por Country Regions para que veáis cómo va la cosa. ¿Vale? Revista americana, 5.951. Británicas, 4.562. Holandesas, que nadie se lo olvide que ahí está Elsevier, 1.361. Alemania, el motor científico europeo, históricamente, 1.150. España 719, Suiza 543, Italia 425, Brasil, con la potencia que tiene Brasil, 410, China, con la potencia que tiene China, 406, Rusia 390, Francia 371, ¿vale? Y de tal manera, no nos llevemos a engaño. Todas estas revistas que están aquí no están en el JCR, vamos, sí están en el JCR, perdonadme. No están en los índices, que sirven para calcular el factor de impacto o a las que se le calcula el factor de impacto, que esta es otra discusión. ¿Vale? Esta es otra discusión. Vamos a ver. Para poder medir las citas, para poder observar cómo unos medios se citan a otras, Eugene Garfield empezó a efectivamente monitorizar las revistas, ¿vale? Los artículos publicados en las revistas. Con la llegada de la digitalización y con la llegada de la web, esos instrumentos de observación se hicieron públicos, ¿vale? Y conforman lo que ahora conocemos como índices de citas, ¿vale? Que están dentro de aquí, de la Web of Science y de la Web of Science Core Collection. Entonces, la Web of Science Core Collection contiene el primer índice que construyó Garfield, que es el Science Citation Index, ¿vale? El de ciencias. Luego construyó el de ciencias sociales. Luego construyó el de humanidades. ¿Vale? El primero que construyó fue este y observó desde 1900. Cuando construyó el de ciencias sociales empezó a observar desde 1956. Cuando construyó el de arte y humanidades empezó a observar desde 1975. Después construyó dos índices de congresos y conferencias. Uno para ciencias y otro para ciencias sociales y humanidades. Después se construyeron los dos índices por fin que empezaron a observar los libros desde el año 2005. Los índices son posteriores, pero se hicieron un retrospectivo hasta el año 2005. Y luego, en 2015, sacaron esta cosa de aquí, el Emerging Sources Citation Index. ¿Vale? Que es al lugar donde van las revistas que han pedido entrar en la Web of Science, en el JCR, pero no cumplen o no alcanzan el mínimo nivel métrico que se les exige por parte de la empresa, que todavía no habíamos hablado de eso, que está detrás de toda esta iniciativa, que es Clarivate, ahora Clarivate. ¿Vale? Entonces, las que no cumplen con los mínimos se van a la Emerging. ¿Vale? ¿Por qué cuento esto? Porque de todas estas revistas que habéis visto aquí, la proporción de revistas que están en el Emerging es muy elevada en los países que no son ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Holanda. Por ejemplo, de las 719 revistas españolas que hay en Web of Science, en JCR, ¿vale? Una gran proporción, ahora voy a verlo, una gran proporción no están formando parte del core que sirve para la evaluación científica. De hecho, todas estas que están en Emerging, ¿vale? Tenemos un número por ahí, 546. Os he dicho al revés. Teníamos al principio 711, me parece, ¿no? Pues voy a sacar la calculadora. Creo que era 711, no estoy seguro. Ahora si queréis lo miramos. ¿Vale? 711 menos 546.
Realmente España solo tiene 165 revistas diciendo algo en el mundo. Diciendo algo en el mundo. Sí, ahora voy a quitar el filtro del emerging. 719. Bueno, tenemos unas poquitas más. Tenemos 8 más. Tenemos 173 revistas. Esto frente a... Fijaos la diferencia, por ejemplo. Voy a irme al principio. Diferencia proporcional, ¿eh? Por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene 5.951 revistas y de estas que estén en emerging, es decir, que no estén siendo consideradas para el cálculo, perdón, para la conformación de las listas del JCR, estas que están aquí, las de los cuartiles, tienen 1.274. 1.274 de 5.951. ¿Vale? Un poquito más, no, aproximadamente, ¿no? El 20%, ¿no? De las revistas no están contando frente que respecto de las revistas españolas, ya lo vimos antes, lo que está contando es prácticamente un 20%, justo al contrario. ¿Vale? Podríamos hacer la misma prueba con Inglaterra, con Holanda, ¿vale? En Alemania, ¿vale? 1.150 revistas. ¿Cuántas están contando? Seguramente, proporcionalmente, muchas más que en España. Proporcionalmente. De 1.150 a ellos les están contando. Cuando digo les están contando me refiero a se les está calculando factor de impacto. ¿Vale? Hay 270 a las que no. Es decir, Alemania en la evaluación científica está teniendo mucho más que decir que lo que hace España. ¿Vale? Ergo, ¿qué hacen los autores españoles? En la mayor parte de los casos, y teniendo en cuenta que se les va a evaluar utilizando estos parámetros, ¿qué haríais vosotros? Mudar vuestro lugar natural de publicación de vuestros resultados, es decir, aquellas revistas en las que están potencialmente vuestros lectores, es decir, los científicos y las científicas a los que probablemente le interesan vuestros resultados de investigación, sobre todo en determinadas disciplinas científicas que tienen mucho que ver con el estudio de la realidad más cercana, ¿vale? Estaría abandonando esos medios para ir a publicar a revistas a las que seguramente aquello que estés contando le interesa entre poco y nada. Simple y llanamente, pues ¿por qué? Pues porque no, porque lo que le interesa a ellos es su realidad cercana, no la vuestra, la suya. Con lo cual los niveles de rechazo de las investigaciones propuestas por investigadores españoles, por investigadores de fuera de ese core anglosajón, los niveles de rechazo son mucho mayores. ¿Es que hacemos peor ciencia? No. Es que los lugares o los lugares que se utilizan para el reconocimiento de la, entre comillas, buena ciencia, a veces lo tenemos muy difícil para entrar. A veces no, casi siempre lo tenemos muy difícil para entrar. ¿Cómo que no tiene sentido hacer ciencia? ¿Quién ha dicho eso, Zulma? ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido, seguramente, es que se evalúe la ciencia con algo que no está pensado para evaluar la ciencia. Eso es lo que no tiene sentido. La ciencia hay que Claro, hacerla. Bueno, sí, sí, una adelante. suerte, hay una suerte de colonialismo científico o académico, ¿no? Una suerte no, hay colonialismo científico y académico. Lo hay, claramente. Claro. Clarísimamente. Hay una imposición de estándares ajenos
que están haciendo que no ya el modo de comunicar la ciencia, sino que directamente el modo de producir la ciencia esté cambiando. Pero no por esto de América, Washington. O sea, quiero decir, sí, no. En fin, es simplemente porque se está utilizando un instrumento, una vara, un baremo, que no es adecuado al objeto de medición. Y lo que hace el sistema es, en vez de, en vez de cambiar baremo, en vez de cambiar la vara, se adapta al baremo, se adapta a la vara. ¿Vale? Eso es lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo ya hace unos cuantos años. ¿Vale? Que nos estamos adaptando, los investigadores, las investigadoras se están adaptando a la manera de medir, a la manera de medir la ciencia. Y no lo contrario, que sería razonable. Bueno, adoptemos una forma de medir la ciencia, ¿verdad? ¿No? Que realmente sirva para observar la realidad. ¿Vale? Esto es como el fotógrafo. ¿Vale? Como el fotógrafo. Yo planto aquí el trípode y planto la cámara fotográfica. ¿Eh? Y como yo ya he plantado el trípode, entonces a la gente que yo quiero fotografiar le digo, echaros para el lado que no salís en la foto. ¿Cómo echaros para el lado? Tendrá que ser el fotógrafo el que mueva la cámara para captar la realidad. ¿No? No vas a modificar la realidad para que salga bien en tu cámara. Ángel, Sí. pero esto Adelante. también viene a veces con claroscuros en lo que es las ciencias sociales, humanidades. A veces también se sirven de algunos artículos de personas que vienen de países para ellos, o sea, me refiero para todo este anglocentrismo de países extraños, porque eso le da un poco como que el digamos, la patente de decir, bueno, tenemos alcance mundial, ¿no? Y así siempre va a haber cosas de Asia, de África y de América Latina, ¿no? Sí, efectivamente, les hace falta, sobre todo cuando una revista tiene vocación, ¿no?, de internacionalización, le hacen falta los investigadores exóticos, las investigaciones exóticas en este sentido. Es decir, que claramente no sea siempre lo mismo, ¿no? Que no sea siempre la participación de los norteamericanos, de los británicos, de verdad, ¿no? Incluso del cuadrante noroccidental, ¿no?, del mundo, sino que participen también de otras regiones. Les hace falta. Aparte que aquí hay, bueno, de esto podemos hablar largo y tendido, pero en determinadas editoriales además se ve como una especie de intento de blanqueamiento de las políticas, ¿no? Estableciendo pues lo que hacen las grandes multinacionales, ¿no? Políticas de responsabilidad corporativa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues le dan cabida a eso, a investigadores de áreas con un menor nivel de desarrollo científico, de un menor nivel de desarrollo económico, ¿vale? Le dan entrada a veces a investigadores que están todavía desarrollando su carrera, ¿no? O terminándose de formar, este tipo de, este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero se hace eso, pues, en parte por esto que tú comentas, ¿no? Para dar apariencia de, y además por este washing, ¿no? Por este lavado de cara que a veces se intenta dar. ¿Vale? Pero ya os digo, el panorama ahora mismo, y no quiero extenderme mucho más, está dominado por este tipo de evaluaciones de la ciencia, es decir, por una simplificación total y absoluta del modo en que se evalúa la ciencia. Es decir, estamos limitando la evaluación científica a los resultados los estamos limitando a las publicaciones las estamos limitando sobre todo a los artículos de revista, y los artículos de revista los estamos limitando a aquellos que forman parte de determinados instrumentos de medición de la visibilidad, no ya de los artículos, sino de las revistas. ¿Os dais cuenta? Eso, si nos ponemos a analizar, convocatoria, a ver que me había traído por aquí alguna. A ver, 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 a ver. Sí, creo que la tengo por aquí.
Momento. Vale, que esto ya me debe haber saltado. Digo, si no hubiéramos traído alguna convocatoria, por ejemplo esta, que ya la conocéis porque creo que la he mostrado otras veces, os dais cuenta rápidamente. ¿Vale? Esto, por ejemplo, una evaluación de la ciencia en España. Los sexenios de investigación. ¿Qué hay que tener para obtener un sexenio? Voy para atrás. Para medir 6 años de tu desarrollo como investigador, como investigadora, ¿vale? Reducen toda tu actividad de investigación a 5 publicaciones, pero no a 5 publicaciones cualquiera, a 5 publicaciones que estén incluidas en revistas que formen parte de ¿qué? Del Journal Citation Reports. En un intento de adaptar el modelo de evaluación al objeto de evaluación, que ya venimos mal, ¿vale? Que ya venimos mal. Dicen en Ciencias de la Educación, bueno, como todo el mundo no tiene a su alcance publicar en revistas del JCR, también pueden publicar en revistas de Scopus, ¿vale? Que estén vigiladas, que estén contempladas, que estén observadas en el SIMAGO y Journal Rank, ¿no? Que es un sucedáneo, ¿vale? Un sucedáneo del Journal Citation Reports. ¿De acuerdo? Y esto se repite pues para cada una de las disciplinas y sobre todo para aquellas disciplinas que no tienen una fuerte tradición, que de eso hablaremos también el próximo día, de publicación de resultados en revistas internacionales o en revistas de corte anglosajón. ¿Vale? Dice Juan Manuel Maldonado, los libros pueden ser tan válidos incluso más que los artículos. Claro, evidentemente. A ver los de derecho que hay por aquí, los de jurídica. ¿Qué se publica en jurídica? Libro. ¿Y qué es lo que vale en jurídica? Habitualmente, ¿qué es lo que se considera tradicionalmente? La publicación de monografías, de libros. Entre otras cosas porque hay disciplinas, ¿vale? Que tienen muy complicado expresar todo lo que llevan investigado y adelantado y descubierto en 20 páginas, en 25 páginas. Eso alguien de derecho se lo merienda en el prefacio, en los agradecimientos, se merienda las 25 páginas. ¿Vale? No tiene ningún sentido. De otra cosa porque hay disciplinas que necesitan comunicar en extenso y que necesitan comunicar con menor frecuencia, pero con mayor contundencia. Ángel, Sí, sí, adelante. y hay una cuestión que de lo que dices, que yo sé que ya la has hablado en otros cursos, pero fíjate, en las tesis de compendio piden 3 artículos. Para historia, por ejemplo, Sí. 3 artículos implicarían 60 páginas. Y normalmente las tesis de historia son tremendos tochos hasta de 600, 800 páginas. Y una tesis de compendio como que queda muy delgada. No sé qué. Bueno, no, hombre, no, verá, qué decir. Entiendo el sentido de lo que dice, hombre, en realidad no es tan así. La tesis por compendio lleva una introducción común, lleva unas conclusiones comunes. Los artículos en historia no necesariamente tienen 20 páginas, pueden tener bastante más, pero sí coincido contigo en que efectivamente, en comparación cuantitativamente hablando, se queda mucho más delgada, ¿no? Que una tesis monográfica, que una tesis monolítica. Se queda mucho más, efectivamente. Las tesis en historia pues son eso, 400, 500, 800 páginas, tranquilamente. Y nos quedamos tan a gusto. Y es lo normal, es lo habitual. Además, por eso también, esto también hay que decirlo, es tan raro encontrar tesis por compendio en determinadas disciplinas. ¿Vale? En historia, por ejemplo, es muy raro encontrar esto así. En derecho, lo nombraba yo antes, es muy raro encontrar una tesis por compendio. Por compendio además de artículos de revistas. ¿Vale? Complicado porque no se adapta, el modelo no se adapta a la manera en la que se comunica la ciencia, más aún, no se adapta al modelo, a la manera en que se produce la ciencia. La comunicación al final no es ni más ni menos que un reflejo, debería ser un reflejo de cómo efectivamente se produce la ciencia en sus tiempos, en su forma, incluso, bueno, pues en su nivel de profundidad. ¿Vale? Bien, vamos a parar aquí por hoy, si os parece.
No sé si alguien quiere decir alguna cosa más, intervenir con alguna pregunta, algún apunte, alguna reflexión o algún comentario. ¿Todo bien? Vale, pues antes que nos marchemos, ¿vale? Por si las moscas del sistema no quiere funcionar adecuadamente, levantamos todos por favor la mano arriba y mano abajo, con las mismas. Vosotros mismos bajáis la mano, ¿eh? De acuerdo, pues nada, os dejo bajando la mano, alzando y bajando la mano. Yo, mientras tanto, paro de compartir, paro también la grabación, ¿vale? Y nada, os invito a la sesión del próximo día, el día miércoles, misma hora, mismo sitio. Nos vemos de nuevo, ¿de acuerdo? Venga, paramos la grabación.